Últimas noticias de hoy octubre 2018 /vertical, ¿en qué va el estatuto de la oposición? Los partidos en oposición al gobierno Duque reclaman espacios en medios del Estado, el derecho a réplica y la sesión exclusiva con el ministro de Hacienda para el presupuesto de 2019, además de la entrega de recursos que establece el estatuto de la oposición. El país político que se inició el pasado 20 de julio, con la instalación del Congreso, no solo traía la novedad de que albergaría a los exmiembros de las antiguas FARC luego de que dejaron las armas para dedicarse a la política. Ese día, al margen del acuerdo de paz, también entró en vigencia el estatuto de la oposición, que se estructuró como una promesa para dar mayores garantías a quienes no acompañaran al gobierno que tomaría posesión el 7 de agosto. El primer paso, que se hizo efectivo dentro del mes siguiente a la toma del poder por parte de Iván Duque Márquez, fue la declaración política, en la que los partidos y movimientos con asiento en el legislativo debían declarar su relación con el ejecutivo. Cada uno debía manifestar, ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, si sería partido de gobierno, independiente o de oposición. Los últimos, de acuerdo con el estatuto, tendrían varios beneficios, como la financiación adicional del 5% del monto de los recursos que se destinan al funcionamiento del partido, el derecho a réplica, acceso a los medios de comunicación del Estado y participación en las mesas directivas de las plenarias, entre otras. Sin embargo, la transición hacia esas nuevas condiciones que plantea esa ley parece ser lenta y, a juicio de varios miembros de las colectividades que se declararon en oposición al gobierno Duque, no se está cumpliendo en su integridad. Un asunto que, sin duda, ha empezado a truncar los planes de la oposición para hacer el ejercicio democrático frente al gobierno y su intención de poner en marcha el modelo de país que considera más conveniente. El pasado 28 de septiembre, el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, envió sendas cartas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y al presidente del CNE, Heriberto Sanabria, en las que solicitó información sobre las partidas presupuestales que tendrán cargo al presupuesto general de la Nación para financiar lo contenido en el estatuto de la oposición. La primera obligación es que en el presupuesto tiene que haber una partida diferenciada y, antes de debatirse, se tiene la obligación legal de hacer una sesión especial con la oposición para discutir este asunto. Son dos cosas que tiene que hacer el ministro Carrasquilla y que no ha hecho, comentó Asprilla. En efecto, el artículo 11 del estatuto, que contiene la lista de derechos a los que se hacen acreedores los partidos de oposición, se determina la sesión exclusiva sobre el plan de desarrollo y presupuesto. Esa información, hasta el momento, según dijo el representante, no ha sido enviada a la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes, de la que es titular. Al respecto, el senador Iván Marulanda, vocero de la Alianza Verde, precisa que el Estado, en general, ha sido muy lento para acomodarse a esa nueva legislación. De hecho, hay un gobierno que se está acoplando muy lentamente a sus propias responsabilidades.
Es una transición a una realidad sobre la que no hay consolidación, anotó Marulanda. En parte, señala, son las consecuencias de un establecimiento político excluyente y muy poco atento a reconocer los espacios democráticos y a avanzar hacia el pluralismo, aunque no se atreve a sostener que haya una intencionalidad por parte del Ejecutivo. Lo que hay es una enorme incapacidad tanto para reconocer los derechos de la oposición como para gobernar. De otro lado, la representante María José Pizarro, quien hace parte de la lista de la decencia, concluye que el estatuto de la oposición no se ha cumplido. No hemos tenido el derecho a réplica. Por ejemplo, no hubo espacio para la oposición en el discurso de posesión de Duque y no nos han respondido los derechos de petición que hemos presentado para garantizar esos derechos. Independiente de los recursos económicos, Pizarro reclama espacios televisivos y medios del Estado por parte de los partidos que no están con el gobierno. Se lo dije personalmente a la ministra del Interior en la audiencia sobre el asesinato de líderes sociales. No hemos tenido la oportunidad de reunirnos para poder materializar los derechos que contempla el estatuto y establecer una ruta conjunta entre el gobierno y las bancadas opositoras, finaliza. En la práctica, la falta de recursos, por ejemplo, ha impedido que se instale una de las propuestas que se plantearon desde antes del 20 de julio, como fue la creación de un gabinete alterno, que estaría integrado por un número de personas igual al número de ministerios, expertos y técnicos en los asuntos que maneja cada cartera, para que el control pueda ser efectivo y que la actividad de oposición pueda ser propositiva. Tenemos pensado construir un sistema de oposición con la constitución de un equipo de técnicos y asistentes que se encargarán de las tareas de la bancada desde los temas que tiene asignados cada ministerio, pero mientras no tengamos los recursos no podremos implementarlo. Eso permitirá hacer una oposición eficiente y constructiva para la democracia, explicó Marulanda. Desde el gobierno aún no hay una respuesta oficial sobre la implementación que ha tenido el Estatuto de la Oposición, y en el Congreso, para muchos, es inadmisible, más allá de la entrega de recursos adicionales, que a quienes no están con Duque, por ejemplo, les pongan trabas para echar a andar la moción de censura que se promueve en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sobre todo, cuando la presidencia del Senado está en cabeza de Ernesto Macías, miembro del Centro Democrático, partido del presidente. Unión Europea financiará programas de implementación de los acuerdos. Este lunes, el presidente Iván Duque se reunió con Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz, para dialogar sobre los avances del pacto que hicieron el gobierno y la guerrilla desmovilizada de las FARC. Cultivos ilícitos, implementación del Acuerdo de La Habana, financiamiento de los programas para el proceso de paz, el ELN y Venezuela, fueron los temas centrales del encuentro entre el presidente Iván Duque y el enviado especial de la Unión Europea, UE, para ese tema, Eamon Gilmore. La UE, además de comprometerse en seguir prestando ayudas técnicas al proceso de implementación, confirmó que también dará asistencia financiera debido a la preocupación que presentó Duque frente a la inversión de los acuerdos. Con preocupación vemos que muchos programas que hacen parte de los acuerdos no tienen el financiamiento debido, y es algo que ha validado la Contraloría.
Hay una gran dispersión institucional y carencia de muchos planes específicos para el éxito de la implementación, manifestó el mandatario. Aseguró que ahora el gobierno debe concentrarse en avanzar para corregir los errores y conseguir los recursos necesarios para cumplirle a las personas en proceso de reincorporación. A su vez, reiteró, como lo ha hecho en ocasiones pasadas, que el Estado aplicará toda la ley a quienes decidan desacatar lo dispuesto en el acuerdo. Así como queremos ayudarles a las personas que genuinamente están haciendo ese tránsito a la reincorporación, debemos tener cero tolerancia con quienes quieran seguir en la criminalidad. Estos deberán responder ante la justicia ordinaria por los delitos, manifestó. Por su parte, expresó la preocupación del crecimiento de cultivos ilícitos, que pasó de 60,000 a 200,000 hectáreas, y sostuvo su deseo de acabar con este flagelo que es la base del narcotráfico. Insistió su postura acerca de los diálogos con el ELN y les advirtió que la UE los continúa teniendo dentro de la lista de grupos terroristas a nivel internacional. Sigo diciendo, tenemos toda la voluntad de conversar, sí y solo si se liberan a todos los secuestrados y se le ponga fin a todos los actos criminales. Expresé la esperanza de encontrar los medios para llegar a un acuerdo entre el gobierno y el ELN, y de esa manera poner fin a sus acciones violentas de todo tipo. El ELN sigue en la lista de organizaciones terroristas de la UE. No se cambiará ese estado hasta que se ponga un fin definitivo a la violencia, expresó Gilmore. El último tema que estuvo en su agenda fue el de Venezuela, en el que Duque recalcó su política de brazos abiertos para los ciudadanos del vecino país que llegan a Colombia. El próximo 24 de octubre, el mandatario visitará la sede de la UE en Bélgica para tratar estos temas con líderes europeos, quienes determinarán cómo será el apoyo al país para este tema. La agenda de Gilmore en Colombia se extenderá hasta el próximo 12 de octubre, estancia que tiene prevista reunirse con el canciller Carlos Olmes Trujillo, el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos y el alto consejero para el posconflicto Emilio Archila. Además visitará uno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCR, junto a Jean Arnault, jefe de misión de verificación de la ONU en Colombia.